la carta a los Corintios, en el capítulo 15. Ya estamos por terminar esta carta. Bueno, la última vez que di un tema de esto fue acerca de el rol fundamental o el rol importante que tiene la mujer en la iglesia. Y el apóstol Pablo da un giro. Él está atendiendo prioridades y también verdades eternas, porque la palabra de Dios debe ser una inspiración, primeramente para amar profundamente a Dios, y segundo, para entender y saber la importancia de que todo lo que está dentro de este libro es por un fin. Dice la palabra, que la palabra de Dios es para perfeccionar a los santos. Entonces, todo es importante, todo es relevante. El apóstol Pablo, como tomando la posición o tomando pues más que nada tomando su rol como un padre que engendró varios hijos, como él lo dice, los que he engendrado en el Evangelio, y todo lo he llenado del conocimiento de Cristo. Entonces, pues él tenía una preocupación muy profunda porque la iglesia de Cristo creciera, pero creciera conforme a lo que Dios establece. Entonces, pues eso debe de ser también prioritario para todo aquel que está detrás de un púlpito, que pueda enseñar lo importante que es la palabra, no demeritar nada. Hay temas que a lo mejor no les damos mucha importancia, pero la tienen un porqué. Entonces, el apóstol Pablo da un giro, y después de hablar acerca del orden que debe haber en la iglesia, se extiende hacia un tema pues que aparentemente pues se sale del contexto que venían con los capítulos anteriores, pero es muy importante lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos. Y como ven ustedes, en su encabezado de la Biblia, la mayoría de las Biblias tienen títulos, y aquí el título que tiene esta Biblia es La resurrección de los muertos. Ahora el apóstol Pablo quiere externar el punto de vista bíblico, pero más que nada el punto de vista de revelación que Dios le da y que la iglesia debe entender y acatar. Entonces, vamos a ver este capítulo lo vamos a ver en tres puntos importantes. Y el primero de ellos es, número 1, la resurrección de Jesús. Del 1 al 11, el apóstol Pablo establece o nos enseña que la resurrección de Jesús fue un acontecimiento real. No fue algo ficticio, no fue algo que solamente se inventaron para sustentar una enseñanza solamente. El apóstol Pablo recalca, y para comprender esto tenemos que buscar en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué el apóstol Pablo tenía esta preocupación de que la gente o los hermanos o la iglesia pudiese ver que el evento, que la resurrección de Jesucristo, de Jesús, fue un evento verdadero, verídico, real, donde hubo algunos testigos oculares que después fueron testigos de testimonio, testimonial. Fueron testigos oculares
testimoniales. Entonces, vamos a ver por qué el apóstol Pablo quiere hacer entender o quiere enseñar esto a la iglesia de Corintio. Vamos a ver. En el 12 dice así. ¿Qué es? Mateo 28, 11. Vamos a leer desde el 11. Mateo 28, 11 dice así. Mientras ellos iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El autor del Evangelio de Mateo escribió este Evangelio alrededor del 50 al 70 después de Cristo. Fueron 50 años de recopilación de este Evangelio. Entonces, nos damos cuenta aquí de algo. Había algo que estaba, una versión que estaba circulando dentro del conocimiento eclesial que había en esos momentos, y era que Jesucristo no había resucitado. Dice, y esto se dice hasta el día de hoy. Quiere decir que había entre los cristianos personas que no estaban plenamente convencidos de la resurrección de Jesús. Aquí vemos cómo los sacerdotes y los principales de la sinagoga o del templo tenían un problema muy fuerte. No querían que se divulgara abiertamente que Jesús había resucitado de entre los muertos. No querían, porque eso pues era una amenaza. Ellos veían a Jesús, siempre lo vieron como una amenaza. Ahora muerto y resucitado sería más fuerte su doctrina. Entonces ellos a toda consta no querían que los hombres pudiesen saber que Jesucristo había resucitado. ¿Y qué hicieron? Sobornaron a la guardia. Y era una guardia pretoriana, no era cualquier guardia. Un soldado romano estaba capacitado para hacerle frente de 3 a 6 hombres, uno solo. Era como hoy en los ejércitos existen ¿cómo se podría decir? Su élite. Sí, su élite de soldados bien entrenados. Así eran los romanos. Los pretorianos eran uno de las guardias, era la que usaban los césares, eran las que usaban los gobernadores, eran las que usaban los altos mandos romanos. Entonces estaban bien preparados. Entonces ellos tomaron pues la decisión. Como ellos sabían que ellos no les iban a creer si decían, vinieron sus discípulos y nos amagaron, nos sometieron y se llevaron el cuerpo. Claro que no era creíble. Entonces tuvieron que decir, mientras dormíamos. Vinieron sus discípulos y lo sustrajeron su cuerpo y se lo llevaron. Y dice que esto circula hasta el día de hoy. ¿Por qué es tan importante entender? El primer punto es la resurrección de Jesús, un hecho verídico y real que nosotros debemos de creer. ¿Estuviste ahí? No. ¿Estuvimos ahí? No. Pero desde los libros del Antiguo Testamento, en este caso Salmos, Isaías, hablaban acerca
de la resurrección de Jesús en el Salmo, creo es 16:20. Ahora vamos a ver si es este. Sí, sí es 16:10. Ya se había profetizado por medio de los labios del rey David. Salmo 16:10. Si alguien lo encuentra, por favor, denle lectura. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tus santos se pudran en la tumba. Nuevamente, hija. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tus santos se pudran en la tumba. Esa es la palabra correcta, se pudra en la tumba. La Reina Valera habla que tu santo no vea corrupción, pero la palabra ahí clave y correcta es que se descomponga en una tumba. Esto está hablando acerca de un hecho profético. Aquí el rey David está profetizando no de sí mismo, no está hablando de sí mismo, está hablando de el Mesías que habría de venir. Porque todos los hombres mortales tenemos que pasar ese proceso. Tenemos que morir y nuestro cuerpo tiene que sufrir esa descomposición porque es en la naturaleza y por todo lo que nos enseña las leyes de la física y de todo lo que tenga que ver con la tierra. Entonces, esto es algo que tiene que pasar. Pero ¿qué dice aquí? No permitas que tu santo se descomponga, se pudra dentro de un sepulcro. Entonces está hablando de la resurrección de Jesús. Jesús les dijo a los judíos en más de una ocasión, es necesario que así como Jonás estuvo 3 días dentro del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté dentro de la tierra, pero resucite, en el centro de la tierra. Entonces, es muy importante poder comprender que la iglesia no nos cuesta. Yo nunca me he encontrado a alguien dentro de la iglesia que me diga, pastor, ¿sí habrá resucitado Jesús? O sea, ya creo que no existe eso. Pero es importante porque en su tiempo, en su momento lo había. Había una gran duda de si Jesús había resucitado o no. Entonces el apóstol Pablo se da la tarea. Vamos a leerlo. Vamos a ir nuevamente a Corintios. Del 1 al 11 vamos a darle lectura. Dice así. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hombres a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, en estos primeros versículos el apóstol Pablo habla acerca de personas que presenciaron y que por testimonio de ellos otros pudieron creer, pero dice que se les apareció
a un número como de 500. Hay un versículo que a mí me gusta mucho y está en Lucas 24:5. Veamos qué sucede aquí. Vamos a ver desde el 24:1, dice. ¿Ya lo tienen? Vamos a ver. Pues en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea. ¿Qué les dijo Jesús? Jesús les declaró en más de una ocasión que era necesario que el Cristo padeciese, que era necesario que el Cristo fuese llevado a la cruz, que era necesario que el Cristo fuese mutilado y fuese castigado, fuese maltratado. Era necesario. Ahorita vamos a ver el resultado, la importancia de la resurrección de Jesús. Ahorita el apóstol Pablo lo único que quiere enseñarles aquí es que hubo más de un testigo. En diferentes lugares, en diferentes ocasiones, incluso él dice, y al último se me reveló a mí, se me apareció a mí o se manifestó a mí como el último de todos sus apóstoles. Entonces, cada uno da testimonio, pero aquí los ángeles, no solamente el hombre, sino también los ángeles de Dios dan testimonio. Los ángeles de Dios dan testimonio de que Cristo resucitó. Todos vemos esta historia, está muy hermosa esta historia, cuando iban aquellos hombres camino a Emaús, cuando estas mujeres van con una actitud de tristeza, pensando, ya todo acabó, ya murió Jesús, ya se acabó todo, nuestra confianza, quien nos llevaba al Padre, quien nos enseñaba la palabra, quien nos hablaba como quien tiene autoridad. Y ellos se habían acostumbrado a la persona de Jesús. Estaban tan acostumbrados que sintieron su ausencia, sintieron ese momento cuando Él murió, pensaron que ya todo había acabado. Y las mujeres iban con una expectativa de encontrar a Jesús aún dentro del sepulcro. Pero se llevan la sorpresa que cuando llegan ven la piedra removida. Y iban con especias aromáticas, iban a ungir el cuerpo. Ellas pensaban encontrar el cuerpo ahí, pero un ángel les da testimonio y les dice, ¿por qué les falta fe? ¿Por qué no creen? Si Él se los dijo cuando estaba aún con ustedes en Galilea y donde quiera que Él expresaba esto, se los dijo, es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero resucite al tercer día. Eso fue lo que Él les dijo y los ángeles les dan testimonio. Entonces las mujeres se van perplejas y se van gozosas de que el Maestro había resucitado. Había un canto cuando yo llegué al conocimiento de Cristo, y este canto marcó mucho mi corazón. Yo no estaba muy familiarizado con las palabras de la Biblia, ni con estos temas tan fundamentales y tan importantes. Yo no estaba familiarizado. Yo solamente tenía un concepto de Cristo, un concepto de Dios, y era vago, no era acertado, porque si no, mi vida hubiese sido diferente desde un principio, desde que alguien me enseñó ese Cristo crucificado, ese Cristo que estaba en una cruz todavía colgado. Si yo hubiese tenido un encuentro verdadero con ese Cristo desde que me lo enseñaron así, yo hubiese sido diferente.
pero Jesucristo se reveló de una manera especial a mi vida. De tal manera que sí hubo un cambio de un antes y un después de conocer a Cristo. Cuando comprendí y entendí a ese Cristo resucitado. Cuando yo escuché ese canto marcó mi corazón, se los voy a repetir, y decía: resucitó, no está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. El Maestro ha vencido la muerte y el Maestro vive hoy. Esto sacudió mi corazón y entendí la importancia de que Jesucristo hubiese resucitado. Hay un pasaje aquí en Lucas 24:48. Ahí mismo en el 48. Después de que ellos se han dado cuenta que Jesucristo resucitó, ellos se reúnen. Jesús está con ellos. Dice, bueno, vamos a leer desde el 44 para entender el diálogo, y que es Jesús quien está con ellos, y les dice, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Qué hizo Jesús? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿A quién está hablando? Le está hablando a un grupo, como dice el apóstol Pablo, como de 500, que se les manifestó, les manifestó a la vez. Cuando dice a la vez es que había un tumulto, había un número grande, y el apóstol Pablo dice que eran un número más o menos como de 500. 500 no son poquitos. 500 es un buen número. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el propósito? Les enseña: todo esto les hablé cuando estaba con vosotros. Que todo lo que la ley de Moisés dice y los profetas acerca de mí tenía que cumplirse. ¿Cuál era el fin? ¿Por qué Jesús hace o permite que 500 personas a la vez, o un número como de 500, no es una cifra exacta, el apóstol Pablo dice que era como un número de 500, o sea, era un número vasto, y les da una instrucción? Cristo resucitó, no se quedó en esa tumba, ni tampoco está todavía crucificado. Allí en el libro de Hechos, el escritor de Lucas, obvio, fue el médico Lucas, un colaborador del apóstol Pablo. Alguien que indagó diligentemente. ¿Qué es diligentemente? Alguien que se dio el tiempo, que dejó de un lado todo lo que él tenía de importante y fue y se metió completamente e indagó diligentemente acerca de las profecías judías, de las profecías hebreas, pero también de la vida de Cristo. Entonces él indagó y se metió tan profundamente que él escribió el Evangelio basado en testimonios. No en ideas vagas que él tuvo, sino tuvo que ir con esas personas
que estuvieron con Él, que comieron con Él, que caminaron con Él, pero que también lo vieron cuando resucitó. Dice que al primero que se le manifestó fue a Cefas. ¿Quién era Cefas? A Pedro. Obvio. Lucas tuvo que haber ido con Pedro. ¿Qué pasó? El maestro resucitó. Yo lo vi. Y no se quedó con el testimonio de Lucas, perdón, de Cefas, sino también de Jacobo y de todos sus discípulos, todos sus apóstoles. Todos vieron la gloria y la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Cuando Tomás, le dijeron a Tomás, el maestro resucitó. ¿Qué dijo Tomás? Si no metiere mi mano en su costado y mis dedos en sus llagas, en sus clavos, no creeré. Y Jesús se le manifiesta y le dice, Tomás, bienaventurado el que no vio y creyó. Se le manifiesta y le dice, mete tu mano aquí, mete tus dedos aquí para que veas que yo soy. ¿Usted cree por esto? Yo lo creo. Yo creo que Cristo resucitó. Yo creo que Él está, dice, luego aquí en el versículo, capítulo Hechos 1. Fíjense lo que dice del 1 al 11. Hechos y Lucas fueron escritos por Lucas, por el médico amado. Y este libro de Hechos es dedicado a un tal Teófilo. Y dice así, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido, a quienes también, después de haber predicado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La evidencia total de la resurrección de Jesús. No había duda. Todo lo que se había sembrado de duda solamente era un estorbo, pero no era determinante para calmar o para parar el propósito de la vida de Cristo ni de su evangelio. No lo puede parar. Hace un año más o menos estaba viendo yo un documental en un canal de esos de History, y estaban hablando acerca del sudario de Jesús. Querían ver cuál era su ADN, que la sangre que estaba ahí a quién pertenecía, y andaban haciendo una investigación. Era un hombre, no recuerdo quién era, no me sé su nombre, pero era una persona
que estaba interesada y anduvo en varias partes indagando. Entonces se hacía acompañar de un ex ministro cristiano. Bueno, era ministro, pero no ejercía la iglesia ya. Pero él iba con él, porque él lo que estaba aportando de su conocimiento también era importante para la labor que estaba haciendo este varón. Entonces anduvieron indagando y llegaron a Jerusalén con un hombre que él, para empezar, lo que querían evidenciar era que Jesucristo existió, porque para muchos es una falacia, para muchos es una historia inventada, pero estos querían llegar a la conclusión de si existió Jesús o no, y se dan cuenta por todo lo que habían indagado que sí, pero llegaron con les dice, alguien les va a enseñar una prueba contundente que les va a ayudar para lo que ustedes están buscando. Y fueron con un historiador arqueólogo y él les enseñó, encontró un pedazo de madera que databa de esos tiempos y encontró una palma de una mano con una herida de un clavo y dijo, esta es la evidencia de que Cristo resucitó, de que Cristo vivió, que Cristo existió. Y el pastor le dijo, no, esto que tú tienes no es una evidencia de que Cristo existió, pero no se quedó en una tumba, Cristo resucitó. Entonces la ciencia nos quiere hacer ver o nos quiere mostrar algo de la persona de Cristo, algo que como un espejismo, como algo que no existió. Nos quieren hacer ver que si existió fue un hombre común como tú y yo, pero Cristo resucitó. Y esto está más que comprobado por el testimonio y por lo que vieron todos estos hombres. Fue documentado en estos capítulos de la Biblia para que podamos ver y podamos creer que Cristo resucitó. Así que la iglesia tiene que creer que Cristo resucitó. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué resulta tan importante saber y entender que Cristo resucitó? ¿Por qué? Esto determina muchas cosas. Vamos a ver aquí, en Primera de Pedro. Este es el segundo punto. ¿Por qué es importante la resurrección? ¿O cuáles son los alcances de la resurrección de Jesús de entre los muertos? ¿Ya están ahí en Primera de Pedro? Vamos a ver desde el 3 al 5. Dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de su naturaleza divina, y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también, poniendo con toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estáis en estas cosas, porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Vamos a 1 Corintios nuevamente. Vamos a leer del 11 en adelante. ¿Ya lo tienen? Del 12, 15-12. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, también Cristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí vemos la importancia de la muerte de Cristo. En primer lugar, dice que algunos no creían la resurrección de los muertos. Entonces ellos dicen, si los muertos, si no hay esa promesa de resurrección de los muertos, entonces la primicia que era Cristo, entonces no resucitó. Si ustedes no creen en la resurrección de Cristo, ¿cómo creerán en la vida eterna? ¿Cómo creerán en aquellas promesas que Él nos habló? ¿Cómo creerán en aquel sustento con el cual Él nos hizo real? El Evangelio. Y dice, si nosotros solamente esperamos en Cristo y si Él no resucitó, vana es nuestra fe. Tu fe es inútil. Estás perdiendo el tiempo al venir aquí. Todo lo que tengas que sufrir por el Evangelio de Cristo fue echado a la basura. Todos esos hombres que fueron llevados a la horca, que murieron siendo quemados vivos en la hoguera, todos esos hombres que dieron su vida por el Evangelio, todos esos hombres que se han ido a la sierra, que se han ido a lugares apartados de la civilización, todos esos hombres que han sufrido hambres, todos esos hombres que han sido apedreados, todos esos hombres o mujeres que han llevado el nombre de Cristo a estos lugares y han sufrido bastante, todos ellos, todo eso fue en vano. Dice, somos dignos de conmiseración. ¿Qué es conmiseración? Somos dignos de que sientan lástima por usted y por mí, si Cristo no resucitó. Cristo resucitó y Él nos dio promesas. Él nos dijo que al que venciere le dará un lugar con el Padre. Al que venciere irá a las bodas del Cordero. No moriréis, moriréis, pero no moriréis eternamente. Tenemos la promesa de que un día Jesucristo vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero.
No es en vano. No es en vano lo que tú vives, lo que tú lloras, lo que tú tienes que invertir al venir aquí. No es en vano las críticas, los chismes que hay alrededor de ti. No es en vano el sufrir esto. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Porque un día dice que nosotros estaremos siendo consolados en su presencia y otros serán condenados eternamente por no haber creído al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero un día, hay un canto muy bonito, viejito, que a mí me gustaba mucho y decía: un día estaré para siempre en su presencia. Y esto nos llena de esperanza. Esto me hace sentir que aunque a veces tengamos que pasar sufrimientos terrenales por causa del nombre de Cristo, un día esto dice que nuestro llanto se convertirá en gozo. Nada de lo que podamos vivir en este tiempo es en vano en Cristo, porque Él resucitó de entre los muertos, como su palabra lo dice. Yo lo creo que Él resucitó al tercer día. Y dice Lucas, y Él está sentado a la diestra del Padre. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, cuando Esteban había dado testimonio de la grandeza de Cristo y quién era el Cristo y cómo había pasado de ser el fundamento, de haber pasado de ser un desecho para los hombres, pasó a ser el fundamento de la iglesia. Y él está dando testimonio de quién era el Cristo y cómo había de padecer. Y mientras él predicaba con denuedo y con autoridad, dice que las personas, los hombres que estaban allí, incluyendo al apóstol Pablo, dice que Esteban fue apedreado y se conoce como el primer mártir de la Biblia o de la historia. Él murió por testificar a Cristo. ¿Pero qué vio? Cuando él estaba a punto de partir de esta vida por tanto golpe que había recibido, dice que vio el cielo abierto. ¿Y a quién vio? El sustento. ¿Quién nos hace real el evangelio? No importa, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahí estaba, cuando vio abiertos los cielos, vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y esa fue la prueba fundamental y más grande que un hombre pudiese ver al estar muriendo por la causa de Cristo. No fue en vano la muerte de Esteban. Él testificó las verdades profundas de Cristo y mucha gente ha tenido que morir a causa de esto, pero tienen una esperanza viva en Cristo Jesús. Por eso es importante para nosotros como iglesia entender que Cristo resucitó, porque si no, somos dignos de que tu familia se burle de ti. Pobrecitos, van a ese lugar y a veces sufren penalidades como buenos soldados de Jesucristo, pero mira, todo ha sido en vano si Cristo no resucitó. Pero todo esto tiene un valor, porque sí resucitó de entre los muertos, y un día le veremos tal como Él es. Esa es la promesa que nos da su palabra. ¿Por qué era tan importante? Porque la muerte, dicen los versículos subsiguientes, porque la muerte entró por un hombre, por el Adán terrenal. La muerte se enseñoreó de nosotros. Todos nosotros tenemos que morir, porque este es el proceso que tenemos que pasar. Tenemos que morir. Todos vamos a morir. Quizás si Cristo regresa en estos tiempos, algunos no, pero tendrán que pasar un proceso de una transformación, de un abrir y cerrar de ojos, que es el tema que viene. Pero estamos viendo la importancia
de la resurrección de Cristo, la muerte todavía se enseñorea de mí. A veces yo hago reflexión de lo fugaz que es la vida. A veces escucho de hombres, mujeres que vivieron 80, 90 años y digo, vivieron mucho tiempo. Pero luego escucho de hombres, mujeres que murieron de 20, 30, 15 años, 20 años y hago reflexión de la vida y entiendo que la vida es fugaz, que la vida se puede ir en un momento. Y tomo esa reflexión y pienso, tenemos que morir. Vamos a ver aquí en Segunda de Corintios, Juan 11, 25 al 26, Evangelio de San Juan o de Juan 11, 25 y 26. Si alguien lo encuentra, léalo por favor. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Dice la palabra que Jesús, el postrer enemigo que será vencido, ¿cuál será? ¿Cuál es ese postrer o ese enemigo que aún prevalece? La muerte. Pero un día la muerte será absorbida en victoria. Es importante saber que Cristo resucitó por esto, porque nos hace vivo el Evangelio. Le da sentido a lo que yo hago en las mañanas o por las noches. Le da sentido a todo eso que han vivido muchos hombres y muchas mujeres. Tiene un porqué. Y un día habrá una retribución. Y la retribución, no hay otro premio más hermoso que podamos pasar una eternidad con Cristo, en compañía de Él. Nada se compara a esto. No hay nada más hermoso. Un día escucharemos esas palabras: buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra y gózate en el reino de mi Padre. ¿Cuántos lo van a escuchar? ¿Cuántos viven por esto y para esto? Muchos no lo van a escuchar, pero usted y yo sí. Usted y yo un día llegaremos a ese lugar y reinaremos con Él por 1000 años. Y seguirá el proceso de los planes que Dios tiene para una eternidad en un futuro, pero estaremos allí. Una de los principales temas o subtemas que hay dentro de este capítulo es que hay cosas que no comprendemos aún, pero un día podremos comprender. Ahora, este es un tema que causa muchas veces, no confusión, que sí causa como un cuestionamiento, bueno, al menos a mí. Pero antes vamos a leer otros versículos. No quiero dejar pasar Romanos 6.
Romanos 6:5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Esta es la importancia de la resurrección de Jesucristo, para que usted y yo también pudiésemos vencer la muerte, y que la muerte ya no se enseñoree más de nosotros. Yo me acuerdo cuando comencé, y a los primeros que yo les testificaba de mi fe eran mis compañeros de trabajo, y ellos se burlaban de mí, porque yo, en mi ignorancia, en lo que yo empezaba a aprender y empezaba a procesar mi mente y mi corazón, yo les decía que yo no me iba a morir, que iba a vivir para siempre, pero yo se los hablaba en un sentido de que la palabra, de que la vida de Cristo eran tan reales, que aunque yo estuviera muerto, no podía explicarles, pues, no tenía la manera de explicarles, que aunque estuviera muerto, viviría. Yo lo veía así, o sea, estoy muerto, pero estoy vivo, porque ya vencí la muerte. Porque a través de la vida de Cristo, como primicia de haber muerto y de haber vencido la muerte, entonces todos los que hemos creído en Cristo, también, aunque muramos, viviremos. Ya esa es la promesa. Eso ya está ahí. Vamos a buscar otro versículo. Hebreos 13. Hebreos 13, 20 y 21. ¿Ya lo tienen? Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros. Déjalo leer otra vez el 21. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren, nosotros tenemos que vivir una vida. Y esta vida tiene que ser una vida acorde a lo que Él era, o a lo que Él es. Hay un pasaje allí en el Evangelio, en la epístola de Primera de Pedro, donde dice, el que dice que le conoce, en la epístola de Juan, epístola primera de Juan, dice, el que dice que le conoce, ¿cuántos lo conocen? ¿Cuántos dicen conocer a Cristo? El que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no tendríamos los argumentos, ni la fuerza, ni la autoridad, ni la forma de poder ser diferentes. Porque todo hubiese quedado en una intención buena.
Pero esto pasó de no solamente de Dios tener un plan bien intencionado, con un propósito bien definido para todo aquel que cree en Jesucristo. ¿Y cuál es el principal propósito que Dios tiene para su iglesia? Es que seamos conformados a la imagen de su Hijo y que podamos vivir en esta tierra y podamos decir: en Cristo somos más que vencedores. ¿Cómo podemos vencer al pecado? Si no es a través de que Él lo haya hecho real al resucitar de entre los muertos. Estaríamos creyendo unas palabras huecas, estaríamos creyendo solamente algo que fue una bonita historia, pero que no trasciende a mi vida. Cristo está vivo y Cristo vive en mí. Cristo debe vivir en ti. Somos templo de Él. ¿Se dan cuenta la importancia? Nuestro cuerpo, ahora sigue este tema, nuestro cuerpo tiene que pasar el proceso de corrupción. Yo no soy el mismo de hace 20 años. Ahora que estoy pasando en una etapa diferente de mi vida, ahora empiezo a sentir cambios en mi cuerpo. Y son muy notorios. Cuando yo tenía 20 años, yo tenía una fortaleza, yo tenía mucha fuerza, yo tenía mucho vigor. Pero está pasando un proceso en mi vida. Y ese proceso es que he empezado a hacerme adulto. Ya no tardo en pasar a la tercera edad. Tengo 53 años. Pero es un proceso que tengo que pasar. Es algo que tengo que vivir. Estamos, ¿cómo se podrá decir? Confinados a este cuerpo, y que este cuerpo pues tiene que pasar el proceso de la vejez. Nuestro cuerpo se corrompe, se erosiona. ¿Cómo se le llama eso cuando el fierro se empieza a oxidar? Nos empezamos a oxidar. Me estoy oxidando. Estoy pasando ese proceso ya. Ya no tengo la fuerza como les dije antes. Pero esto es algo que tiene que ser. Ahora, cuando la palabra nos habla acerca de que Cristo resucitó y que era importante, y qué importancia tiene que Cristo haya resucitado, es que me está dando una esperanza viva. Que aunque viva tiempos difíciles, aunque pase tristezas y angustias, aunque si fuese necesario fuese castigado por retener el nombre de Cristo, todo eso tiene un sentido y no es en vano. Pero tengo la esperanza de que un día voy a resucitar. ¿Y cómo va a ser esa? ¿Cómo voy a resucitar? Aquí el apóstol Pablo comienza a hablar acerca del cuerpo celestial. Cuando nosotros resucitemos, tenemos en un cuerpo, o tendremos un nuevo cuerpo que es un cuerpo glorificado. Acuérdese que la carne ni la sangre heredarán la vida eterna. ¿Por qué la carne y la sangre? Porque este proceso o este tiempo se acabaría, puesto que el primer Adán, que era alma viviente, se tiene que terminar. Entonces vendrá el Adán celestial, que es espíritu vivificante. Seremos como Él. Ay, Filipenses 3:21.
que tendríamos que leer todo el capítulo de Corintios, pero no me da mucho tiempo. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de él, lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. A ver, otra vez, hija. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de él, lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. ¿Está hablando de qué? De la resurrección, del nuevo cuerpo que vamos a tener. Ya no va a ser este cuerpo que se hace viejo, ya no va a ser este cuerpo que se erosiona y que todavía, y que es se me fue esa palabra, déjenme lo busco, este mismo capítulo, que se corrompe, ¿sabes lo que quiero decir? 3. Es que lo quiero leer en esta versión también, está muy claro ahí como lo escribe esta versión también, pero vamos a leerlo en esta. 3:21 dice: el cual, vamos a leer desde el 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? Aquí dice que será un cuerpo glorificado, igual al de él. ¿Saben ustedes por qué cuando Jesús resucitó y se acercó María Magdalena y quiso tocarlo, le dijo: aún no me toques, porque aún no he subido al Padre? Este cuerpo no se contamina. Nosotros ya no tendremos esa lucha contra el pecado. Ya no estaremos en atrapados en este cuerpo mortal, en este cuerpo que todavía se corrompe, porque todavía de repente quizás no practicamos el pecado como lo hacíamos antes, pero de repente te enojas, de repente tienes una mala acción, porque todavía estamos dentro de este cuerpo, pero un día este cuerpo no tendrá ese problema, no tendrá el problema del tiempo. Este cuerpo ya no va a envejecer. Hay una interrogante en esto: ¿cómo vamos a resultar siendo jóvenes, siendo como estamos? ¿Se imagina los que mueren siendo ya muy viejitos, van a ser siempre viejitos? No sabemos. Lo importante es que Jesucristo también nos enseña y nos dice que nosotros seremos semejante a los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Los ángeles tienen un cuerpo que no se contamina. Los ángeles tienen un cuerpo que no envejece. Entonces nosotros, quizás es mi forma de pensar, porque no lo dice abiertamente, pero seremos transformados en un cuerpo que a lo mejor todos va a ser en un promedio de 40. De una edad, ¿de qué? 40. De unos 40, póngale. Así que los que tienen 20 van a resucitar de 40, y los que mueren de 100 van a resucitar de 40. Bueno, hay otros versículos, los quise poner así de acuerdo a lo que el nuevo cuerpo será. Entonces vamos a ver aquí 1 Corintios 15:42. Ya vamos a acabar.
¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. 1 Corintios 15:42. Ajá. Vamos a leer desde el 35. Dice, pero dirá alguno, una pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que se siembra no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que has de salir, sino el grano desnudo, ya sea el trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Uno es la gloria del sol y otro la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Aquí hay una interrogante del apóstol Pablo, bueno, no del apóstol Pablo, sino de la iglesia. ¿Cuál va a ser nuestro cuerpo? O sea, miren, Dios en su faceta de omnipotente, de creador, de dador de vida, Él hace diferencias. Nosotros somos parte de su creación. ¿De dónde nos formó a nosotros? Del polvo, del barro, de la tierra. Nuestra naturaleza es totalmente terrenal. ¿Sabían ustedes que dentro de nuestro cuerpo hay ¿cómo se podría decir? Es que no sé explicar esto, pero dentro de nuestro cuerpo existen los mismos componentes que hay en las rocas. Hay hierro. ¿Qué más hay en nuestros cuerpos? A ver, muchachos, ayúdenme. Carbón, hidrógeno, oxígeno. A ver, ¿qué? A ver, hija, ella tiene mejor Conocimientos. Ella sí fue a la escuela. Ella sí fue a la escuela de biología. Carlita sabe de sacar nietotes. Perdón, hija, échale. Está lo que se le llama el CHOMS, que es el carbón, hidrógeno, oxígeno, azufre, fósforo y nitrógeno, que son los elementos que forman los gases orgánicos. Lo orgánico. Lo orgánico de todo lo que es terrenal, lo que es Entonces, aquí el apóstol Pablo hace este énfasis. Uno es la gloria de la luna, otra del sol. Uno es el cuerpo celestial, otro el terrenal. Nosotros somos formados del polvo de la tierra y tenemos esos elementos que Graciela acaba de nombrar. Yo hace como 4 años fui a ver un doctor y él me dijo que me hacía falta mucho cobre y otros elementos que el cuerpo necesita. ¿Por qué? Porque somos de la tierra, somos terrenales. Y dice que otro es la gloria del celestial. Entonces, usted puede ver en la Biblia que Dios, dentro de toda su creación, el hombre tiene una forma, está conformado de estos elementos, pero hay otros cuerpos. ¿Sabían ustedes que un ángel no es lo mismo que un querubín? No son iguales, son diferentes. Y aquí podemos plantear muchas interrogantes, o sea, de cómo hoy en día se habla de que hay vida en otros planetas, de que hay otras constelaciones, de que hay otros seres creados por Dios en algún otro lugar. Pues a mí, la verdad, sin meterme a unos términos que no debo, pero yo sí creo que hay vida en otros lados, creadas por Dios. Los querubines son creación de Dios. ¿Dónde viven los querubines? No son de la tierra, son celestiales. Los arcángeles
los ángeles, los serafines, todos esos son creación de Dios. Y aquí nos habla de que nosotros seremos transformados en un cuerpo ¿qué? Celestial. En un cuerpo glorificado, parecido al de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, los astronautas para poder ir a la luna, ¿qué utilizan? Según la historia, ¿verdad? Los astronautas que han ido a la luna tienen que utilizar ciertos trajes y tienen que llevar oxígeno. ¿Por qué? Porque para adaptarse a otro tipo de atmósfera o a otro lugar, tiene que ser un cuerpo creado para ese lugar. Entonces Jesús, nosotros tenemos que ser transformados para poder estar donde Él está. Vamos a ver ahora en el 44, 15:44. Dice, se siembra en cuerpo animal y resucita en un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo, después el apóstol Pablo también lo define como un cuerpo animal que tiene que ser transformado en un cuerpo espiritual. Y vamos a leer ahí en el 48, 15:48. Dice, el cual, el terrenal, tales también son los terrenales, el cual el celestial, tales también son los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces necesitamos un cuerpo diferente para poder habitar donde está Cristo. Y tiene que haber esa transformación. Nuestro cuerpo tiene que ser igual que el de Él. Entonces, por eso la palabra nos habla de esa transformación. Cuando dice que cuando Cristo regrese por su iglesia, cuando Él venga en las nubes, así como dice, así como le vieron ir, dijeron los ángeles, así mismo regresará con las nubes. Cuando Él regrese en las nubes, dice que los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Y aquí nos dice cuál va a ser la resurrección. ¿Cómo va a ser esa resurrección de ellos? Con un cuerpo ¿qué? Glorificado. No vamos a resucitar con este cuerpo que aún se erosiona, que aún envejece. No, vamos a ser resucitados en un cuerpo diferente. Y los que hayamos quedado, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y quiere decir que habrá esa transformación. Aunque no resucitemos, tendremos que. ¿Por qué? Porque dice aquí que la carne, en el 50, pero os digo, hermanos, que ni la carne y la sangre, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces tenemos que cambiar este cuerpo. Tiene que haber una transformación en este cuerpo. Vamos a leer 2 Corintios 5:1, si alguien lo lee, por favor. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo y un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. ¿De qué está hablando claramente? Está hablando de este cuerpo que ahora tenemos. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos de hombres, eterna en los cielos. Es más claro lo que dice ahí acerca de lo que es mi cuerpo. Este cuerpo se va a deshacer, este cuerpo se tiene que acabar, pero tenemos de Dios un cuerpo diferente, una morada celestial, un lugar donde nosotros vamos a ser diferentes. Vamos a leer aquí mismo del 1 al 10. Con esto terminamos. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio,
una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, aunque nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día estaremos en su presencia. Y nuestro deseo es, y nuestro anhelo debe de ser, estar un día en su presencia. Pero para esto dice claramente que nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Así que este es un misterio, pero es una promesa. Se acabará todo esto y empezaremos otra etapa. No los veo muy convencidos, ¿lo creen o no? ¿Creen que van a ser transformados o no? ¿Creen que tendrán un nuevo cuerpo, sí o no? Pues si confiamos y creemos en Cristo, así será. Entonces, por eso es importante que el apóstol Pablo les enseña a la iglesia de Corinto que Cristo resucitó. ¿Y por qué es importante? Porque sus promesas son reales y son verdaderas y las tenemos que esperar, las tenemos que creer. Y para que esto suceda, tenemos que ser, nuestra vida tiene que sufrir una transformación, un cambio de naturaleza. Los testigos de Jehová dicen que todo esto será simbólico, pero aquí nos habla acerca de los lugares celestiales, de un lugar en específico donde Dios mora, donde Dios reina, donde está el estrado de sus pies, donde está su trono, y nos hace una promesa. Dice que nuestra ciudadanía no es ¿qué? Nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Entonces no está hablando de algo simbólico. No está hablando de que la tierra será limpia simbólicamente y que nosotros estaremos también siendo limpios simbólicamente y que vamos a reinar por 1000 años. No está diciendo eso. Está diciendo que tendremos que llegar a donde Él está. ¿Cómo? No lo sé. Pero llegaremos. Y seremos transformados. Así que, hermanos, si usted sufre, si usted es criticado, si a usted le cuesta seguir a Cristo, no va a ser en vano. Un día estará con Él, presente delante de Él. Y un día todas esas lágrimas de tristeza, de dolor, de angustia que usted derramó, un día serán enjugadas en su presencia. Y dice que ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ni habrá necesidad de luz del sol, porque la gloria de Dios lo llenará todo. Cierra sus ojos. Padre, tú sabes qué importante es tu palabra.